DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta. En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. Había una vez un politicastro muy hábil con la lengua. De su boca solo salían promesas, fantasías disparatadas y juramentos que sabía que no era capaz de cumplir. El proyecto arranca en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico, y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla. En su verborrea excluyente, porque siempre ha dividido a la sociedad, el politicastro aseguró que los pobres no consumen gasolina y que esa es una cuestión de ricos. Subsidio a la gasolina, es decir, al 15% de la población más rica. El tal fondo de estabilización, la excusa del estafador de esta historia, fue contundente, que era un subsidio a la gasolina. ¿Sería cierto? Oigamos a esta petrista furibunda, con rayitos muy tenues de arrepentimiento. Con la banca multinacional. ¿Qué quiere hacer el gobierno Petro? Digamos, ¿cuál es el gran cambio? Que ya el gobierno no ponga esa plata, sino que la tenga que pagar la gente del común. No existe un subsidio al consumo de la gasolina para las personas que la demandan, sino que lo que está subsidiando Colombia es la ganancia artificial de Ecopetrol y el peaje que le estamos pagando a los privados de Ecopetrol. Todavía hay petristas que hablan de quitar los subsidios, ignorando el negociado que representa el tal fondo de estabilización. Así las cosas, los que creen que el capo de la estafa quitó un subsidio y promulgó la equidad, son estafados, que no se reconocen como víctimas. El Código Penal define estafa como la obtención de un provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error, por medio de artificios o engaños. ¿Podemos pensar en un provecho más ilícito que comprar la presidencia? Es decir, comprar el poder con dineros mal habidos, narcoempresas de aviación y promesas incumplibles. El gobierno del estafador mayor cuenta con la participación de otros estafadores en un verdadero concierto para delinquir. ¿Qué tal Luis Fernando Velasco y su discurso contra el incremento del precio de la gasolina? A nosotros nos hacen pagar petróleo colombiano como si lo trajésemos de Estados Unidos y además de eso nos cobra por cada galón de gasolina 2.666 pesos en 6 tributos que tiene la gasolina. Es una locura la cantidad de tributos que tiene. Era una lucha muy solo. Pero ahora Velasco, con su carita de sacristán de iglesia payanesa, está calladito y ya no le importa que el combustible haya subido 7,000 pesos y contando. Al fin de cuentas, ya ha obtenido muchas ganancias con la engañifa de la que ha participado. Otra estafa del politicastro tiene que ver con Venezuela. Durante la campaña, con su prepotencia habitual, con esa sobradez que solo padecen los grandes delincuentes y las pequeñas mentes, aseguró que no había necesidad de conectar el tubo con Venezuela, pues según sus matemáticas chambonas, las reservas alcanzaban para más de 15 años. Nosotros no necesitamos conectarnos a ningún tubo en Venezuela. Tenemos reservas hasta por 12 años y los contratos de exploración vigentes pueden alargar eso a unos 15, 18 años. Lo cierto es que indujo y mantuvo a la ciudadanía en error. Fue un engaño. Ya en la presidencia anunció con bombos y platillos que conectaría el tubo con Venezuela, favoreciendo económicamente a la dictadura de sus amigos, los castrochavistas. Eso, además de ilegal, es inmoral. Y traeremos de Venezuela energías que aún subsisten para tratar de mantener las deficiencias que puede haber en Colombia. Materias primas para hacer más barata la gasolina colombiana.
y materias primas para sustentar aún la transición hacia las energías limpias a través del gas. Los que creyeron que Colombia tenía reservas de petróleo por más de una década fueron estafados. Ahora, un país con reservas petrolíferas importantes tiene que resignarse, por la engañifa del truán, a ser importador y a depender de los caprichos internacionales. Pero hay más estafas. Se trata del discursito mentiroso según el cual ama a los pobres y se desvive por ellos. Si usted le pone impuestos a la comida, aumenta el hambre en Colombia. Si usted disminuye los impuestos a la comida, disminuye el hambre en Colombia. Así que una de las acciones que hay que tomar en la justicia tributaria es reducir el IVA en los alimentos en el país. Petro quiere tanto a los pobres que quiere ver a toda la nación en la miseria. El engaño de su predilección por los pobres, una teología de la liberación adaptada al populismo del socialismo del siglo XXI, ese engaño se concretó con la reforma tributaria, en la cual las decisiones estúpidas del gobierno incrementaron el precio de los alimentos. Los alimentos que subirán de precio con la reforma tributaria. Carne, comestibles salados, embutidos y productos similares de carne, preparaciones y conservas de carne o sangre, chicharrones y snacks empacados, papas fritas y patacones, galletas con adición de edulcorante, barquillas y obleas, ponques y tortas y bizcochos y pasteles de dulce, merengues, cacao en polvo con adición de azúcar, confites de chocolate, fruta recubierta de chocolate y otros productos de confitería y repostería, otros artículos de confitería sin cacao, postres a base de leche, manjar blanco dulce de leche, salsas, sopas y cereales. Los que creyeron que bajaría el precio de la comida fueron víctimas de estafa. Pero la conjura para estafar a los colombianos no para ahí. Siendo candidato, el capo de la estafa aseguró que él no buscaría la reelección. 1. Tengan la seguridad de que yo no buscaré la reelección. La intención del estafador fue anestesiar a la ciudadanía y mediante engaños hacerla creer que no tenía ninguna intención de agitar las aguas para ser reelegido. Sin embargo, el capo destapó sus cartas y dijo que si su jefe lo pedía, es decir, lo que él llama pueblo, haría el enorme esfuerzo de quedarse en el poder. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré. Los que creyeron que Petro no es un comunista más, con un deseo enorme de implantar una dictadura disfrazada de pueblo, fueron estafados. El capo de la engañifa también dijo que su compromiso con la justicia era inquebrantable, que no usaría la presidencia para venganzas personales y que no utilizaría el poder para su propio beneficio. Tengan la certeza de que mi compromiso con la justicia es inquebrantable. No llegaré al gobierno para buscar venganzas personales y nunca usaré el poder para mi propio beneficio. ¿Engañados? Mucho más que eso, pues los hechos lo demuestran. Nicolás, el hijo que no crió, pasó de colaborar con la justicia cuando no hablaba con el papá a querer encarcelar al fiscal que lo procesa con el aplauso sonoro del padre ausente. Además, Álvaro Uribe, el que quieren como líder de la oposición, fue amenazado por el estafador con la aplanadora judicial por incitar supuestamente a las Fuerzas Armadas a propinar un golpe de Estado, según la escasa conexión neuronal de todos los miembros del gobierno. Así, quienes creyeron que Petro no usaría la justicia como instrumento de venganza, fueron estafados. De hecho, en su rosario de promesas, dijo que respetaría la Constitución y las leyes. Este hombre que les habla sí respetará las leyes y nuestra Constitución. Pero la realidad, es decir, los datos, superan el relato. El capo de la estafa decidió hacer uso de un acuerdo ilegítimo,
rechazado por la mayoría de la ciudadanía, como salvavidas de una constituyente peregrina y espuria. Pero esto es un documento del pueblo. Esto es un documento de la nación colombiana. Y esto es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución. Las propuestas desesperadas de los atemorizados escuderos del capo son elucubraciones de quienes quieren pasarse la Constitución por el forro, esa que el dictador en ciernes prometió respetar. La Constitución tiene los mecanismos para convocar una asamblea constituyente, elegida por el constituyente primario, que es la ciudadanía. Sin embargo, Petro quiere recurrir a las vías de hecho para conseguir una constitución desastre, es decir, hecha a su medida. Esto para no mencionar los sobornos, que ahora llaman mermelada, para obstaculizar el proceso que cursa en la comisión de acusación y también para impulsar las reformas nefastas que plantea el gobierno de la estafa. Ni hablar de los alfiles de Lampa estafadora, que no han tenido empacho en señalar que no les gusta la Constitución del 91 o que necesitan a los narcoterroristas para que se ubiquen y se sumen a las filas que buscan destruir la Constitución y la ley. Quiero hacer un llamado al Estado Mayor Central, al ELN, a las distintas denominaciones alzadas en armas en Colombia y hacerle notar lo siguiente. Nuestro gobierno está siendo perseguido por buscar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de la paz en Colombia. La paz con justicia social ha sido una bandera de las calles y del público y de la movilización colombiana, y por primera vez encuentra un gobierno dispuesto a sacarla adelante y es objeto de persecución. Y mi pregunta pública, respetuosa pero suficiente, a la denominada insurgencia colombiana es la siguiente. ¿No les parece muy extraño hoy coincidir en una ofensiva militar contra el gobierno y seguramente verse aplaudidos por Luis Carlos Sarmiento Angulo, que también persigue a este gobierno? Que también lo he manifestado en el Congreso de la República. Esto no es una idea del presidente Petro, esto es una idea que llevamos nosotros trabajando hace mucho tiempo. No nos gusta la Constitución del 91 por diferentes razones, ahorita les daba una de ellas. Por lo anterior, fueron estafados los que creyeron que Petro respetaría la Constitución y la ley. No obstante, la estafa más grande a los colombianos ingenuos y resentidos fue el compromiso de luchar contra la corrupción. Tengan la absoluta garantía que mi gobierno será uno de lucha frontal contra la corrupción. La cifra del atraco a la ONG-RD va en más de 1 millón de pesos, solo en el gobierno del que engañó hablando de combatir la corrupción. Como dijo el día de la posesión de su amigo, de su compinche Olmedo López, esto se puso bueno. Señor director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López Martínez. Pues muchos de ustedes hemos estado juntos durante años, también en las vicisitudes de una lucha política que aún no termina, sino que ahora se puso bueno. ¿Y qué tal la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia? ¿Mucho combate contra la corrupción? Ya es cumplir lo que el señor presidente Gustavo Petro nos ha encomendado. Ella, quien está encartada judicialmente por firmar más de 200 contratos por 13.000 millones de pesos en solo 3 días, es una patética muestra de la corrupción en el gobierno de la estafa. 210 contratos firmados en menos de 3 días y que ascienden a más de 13.000 millones de pesos tienen en el ojo del huracán a la ministra del Deporte saliente, María Isabel Urrutia. ¿Cómo olvidar los audios de Benedetti? Allí, el ahora flamante embajador de Colombia ante la FAO habla de la corrupción a niveles industriales que desataron durante la campaña, con donantes anónimos de 15.000 millones y con amenazas claras de que sabe tanto que puede tumbar al gobierno. No, era al revés, era como tratando de mostrarme, tú no vales. Pero yo no entiendo tú dónde sacas eso. Y voy a amenazar, no sé, con tanta mierda que yo sé. Que nos jodemos todos, sí, que tú me jodas a mí, yo lo jodo, pero se caen las torres.
Ahí me han tirado 3 horas ahí. Un man que hizo 100 reuniones en una campaña política. Un man que consiguió 15 millones, ¿verdad? Que busqué toda la plata y tú lo sabes, porque nadie, para que fueran los hoteles, para que se viera para acá todo lo demás. Señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer. Señor Roy, un 10. Y en la última mes no dio ni un peso, ni una persona para ver. O sea, suena aquí eso. ¿Te hiciste? Vamos a ver, ¿qué tal que uno diga, Morando Gallo, quién fue que puso la pata aquí en la costa? No te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo. A ti y al presidente, ¿viste? No te estoy amenazando. Pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Que sea bastante para acabar con el mundo, ¿viste? Con el de usted y con el mío. Así que no me vengas a hablar a mí de ese todo. Yo te estoy amenazando. Te estoy reconviviendo por una tú que se ha cortado con de lo que yo hice todo con usted también. Yo no sé. Además, yo lo que te voy a decir es una amenaza. Mira, lo que tú me... Nos caemos todos. Pero no. Los estafados siguen creyendo que Petro es la marca contra la corrupción, cuando lo cierto es que su gobierno representa la marca, pero de la corrupción. Por todo esto, esos estafados que creen que Petro, el capo de la estafa, es el adalid contra la corrupción, demuestran que la estafa contó con dineros e idiotas útiles que le creyeron. Aquí cabe recordar a Milor Fernandes, el pensador brasileño, quien aseguró que muchos de los que critican la corrupción solo escupen en el plato del que no han podido comer. Seamos claros, Petro, el estafador, nos quiere pobres. Por eso suspende exportaciones estratégicas por puro prurito ideológico. Impidió la ampliación de Chingaza por los ríos voladores y dejó sin agua a Bogotá. Suspendió la exploración petrolera y de gas, es decir, nos quiere sin energía, y sube el precio de los combustibles, o sea, nos quiere sin transporte. Ha sido muy perjudicial que los ingenuos resentidos, los idiotas útiles y los desadaptados le creyeran al capo de la estafa, Gustavo Francisco Petro. En 2026 veremos si aprendieron la lección. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales.